Bueno, me gusta el trabajo para las personas, los derechos humanos, la defensa de los intereses más justos, ¿verdad? Una crítica interna de decir, bueno, ¿qué tengo, qué puedo aportar? Y eso que aporto tiene valor, ¿eh? Eso que yo puedo ofrecer, ¿hay alguien que le interese? Así que es así de simple. Muchas personas entiendo que querrán o queremos emprender, pero la cuestión es, ¿tenemos algo que emprender? ¿Tenemos algo que aportar? He trabajado en despachos de abogados, he trabajado en compañías aseguradoras, como interno, como externo. Ya ha llegado un momento que ha sido casi por gravedad. Antes de recorrer una larga distancia, hay que empezar con una distancia pequeña y sucesivamente. Así que hay que dar un paso y después hay que dar otro paso y ser crítico. Me hace mucha ilusión presentar este primer podcast de Vender Más y Mejor. Un podcast, pues para empresarios, para autónomos, para emprendedores que quieran, lógicamente, vender más y mejor. Hoy el invitado es Pedro Verdeja, un emprendedor que nos va a dar algunas tips, cómo gestionar mejor nuestro tiempo, de cómo hacer foco en aquello que nos interesa, de los nichos de mercado que existen, cómo gestiona su negocio y cómo hace para vender más y mejor. Espero que te guste y saques algunas cositas chulas para aplicar en tu negocio. Comenzamos. Bueno, este podcast tiene un sentido muy especial, no solo porque es el podcast número 1, sino porque viene un súper amigo, Pedro Verdeja, a contarnos cuál es su emprendimiento, a qué se dedica, cómo lo hace, porque hoy en día pues nos surgen esas dudas, ¿no? De emprendo al 100%, emprendo de manera parcial, o tengo 2 hijas, tengo familia, tengo otras obligaciones, ¿no? No es lo mismo emprender con 20 años que cuando ya, pues bueno, pues en mi caso yo ya soy un poquito más mayor. Entonces, Pedro, cuéntanos, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Vicente. Gracias por esta oportunidad, ¿no? Sí, sobre todo así entre amigos es algo que se agradece, ¿no? Pues bueno, no sé muy bien qué puedo contar yo, la verdad, porque me falta mucho por saber, ¿no? Puedo decir que eso es, desde que he emprendido, desde que he empezado esta aventura de empezar a trabajar por mi cuenta, de ser abogado, ¿no? Por cuenta propia, bueno, estoy muy contento, es algo que está funcionando muy bien y pues cómo me he decidido, pues sobre todo he visto que tenía algo que podía hacer, he visto algo que podía aportar y me he lanzado. Qué bueno, qué bueno. ¿Ese espíritu emprendedor te viene de familia? ¿Te viene de algún sitio? No sé, no sé dónde me viene, sí que sobre todo me ha venido muy bien. Eso, así que más que saber de dónde me viene, y puedo decir cómo me viene, y sí que me viene bien. Es algo que me ayuda mucho. No sé si sí que mi padre también bueno, mi padre es abogado, pero y él también fue emprendedor en su día, así que a lo mejor me viene de mi padre. Sí. Qué bien. Bueno, el podcast va, o el enfoque que le damos está orientado al emprendedor, a la pyme, a la empresa, a la startup, a aquel que quiera emprender y diga cómo lo hago, cómo me decido, cómo no. Porque sí que es verdad, y no sé si estarás de acuerdo, que hay todo, hay varias nubes, ¿no? Hay dentro del mundo emprendedor, ¿no? Es como, a veces escucho eso de, si estás cansado de tu trabajo, di que no, emprende. Eso es, rompe el molde. Y es verdad que, bueno, yo llevo, en mi caso, 15 años emprendiendo y tengo claro qué es lo que yo quería hacer, pero no creo que sea el mensaje más apropiado, sobre todo porque cada persona es un mundo y hay una serie de etapas que o bien haya que quemar o que haya que vivir y tener la experiencia, pero tú tenías claro, ¿hace cuánto tiempo emprendiste? No, yo no lo tenía claro. Yo he emprendido pues hace ya 3 años. No lo tenía claro. No es algo que yo pensase que iba a hacer, ni tampoco es algo que quisiese hacer. Eh, pero prácticamente es como la decisión de asociarse con una persona, la decisión de comenzar un negocio. Hay que hacer una crítica interna de decir, bueno, ¿qué tengo, qué puedo aportar? Y eso que aporto tiene valor. Eso que yo puedo ofrecer, ¿hay alguien que le interese? Así que es así de simple. Muchas personas entiendo que querrán o queremos emprender, pero la cuestión es, ¿tenemos algo que emprender? ¿Tenemos algo que aportar? ¿O qué pretendemos obtener? ¿No? Lo vamos a poder obtener si emprendemos en esa línea, así que Es clave, ¿no? sí, es claro, me parece que es un criterio un poco de productividad o de eficiencia. ¿Se puede emprender por amor al arte? Ahora mismo yo no me lo puedo permitir.
Estoy un poco en la idea de primum vivere, secundum philosophare. Así que ahora estoy con el vivere, aún no estoy filosofando. Qué guay. Porque además tú no solo, o sea, tú arrancas, bueno, está claro que eres letrado, ¿no? Eres abogado y digamos que estás como la parte, ¿no? Trabajando en una empresa, pero sobre todo llevas como, no sé cuánto le dedicas, y digamos todas las tardes. Sí, eso es. Yo, pues, digamos, a jornada completa por las mañanas o la parte principal del día trabajo en una empresa, soy abogado de empresa ahora mismo y luego, pues, el resto del tiempo, cuando puedo, saco momentos para trabajar de, pues eso es, de abogado, ¿no? Tenemos, bueno, eso es lo que trato de tener es un despacho y es lo que tenemos, ¿no? Yo he trabajado en despachos de abogados, he trabajado en compañías aseguradoras, como interno, como externo, he estado viendo a muchos abogados pasar y he llegado un momento que ha sido casi por gravedad. Pues, me han preguntado en muchas ocasiones, he empezado a llevar asuntos y cuando me di cuenta estaba trabajando he estado haciendo cosas que no eran las que hacía a dedicación completa. Así que he empezado pues, por gravedad, diría, eso, de una manera espontánea. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, de algún modo se unen todas esas cositas para que al final digas, venga, me lanzo, creo que puedo aportar, como bien dices. Y así que la idea de qué se puede aportar, la idea de cómo emprender, está clara que tiene que ser esa, que tiene que ser, desde mi punto de vista, o es lo que a mí me está funcionando, qué es lo que yo puedo ofrecer y que sea de interés. Y que no es exactamente lo que a uno le gusta a veces. Yo puedo decir que a mí, en mi profesión, que soy abogado, ya parece que lo estoy diciendo demasiadas veces, en mi profesión, pues a mí me gusta me gusta el trabajo para las personas, los derechos humanos, la defensa de los intereses más justos, ¿verdad? Ahora bien, ahora mismo eso no es el trabajo que me están demandando. A mí el trabajo que principalmente me han demandado ha sido siempre temas de indemnizaciones, temas de personas que tienen daños, que han tenido accidentes, que han tenido alguna desgracia y ver qué pueden hacer ahora o qué les espera. Y bueno, pues Qué bueno. Yo creo que, pues como decimos, ¿no? Que combina dos partes. Hay una necesidad y hay una parte, bueno, hay mucha parte humana, lógicamente. Yo imagino que tú esa parte de querer ayudar, y vamos, lo digo también porque te conozco desde hace ya algunos años, y es verdad que me ha hecho muchas gracias siempre, o sea, lo amable que has sido y digamos ese punto más de decir, oye Vicente, de manera desinteresada, déjame que te ayude con esto. O sea, eso es oro, ¿no? Eso es una maravilla, pero que además no solo me lo has dicho a mí, yo te lo he escuchado decir a la gente que te rodea. O sea, yo creo que, pues no, es innato, ¿no? Es como una necesidad. Oye, esto es lo que me gustaría hacer. Entonces, wow, me encanta. Y además me encanta también porque en el mundo, ¿no? Dentro del emprendimiento, cuando hablamos de qué es lo que nos gusta, ¿no? Porque a mí pues me gustaría hacer X, pero ese X al final se convierte en un hobby, porque si no genera dinero, es un hobby, ¿no? Dices, bueno, pues si te gusta jugar al pádel y no llegas al punto de ser profe, pues igual te toca hacer otra cosa relacionada o no, ¿no? Pero mola mucho el que al final hayas buscado ahí el nicho, porque al final es un nicho de mercado que digas, oye, mi perfil anda entre esta edad, ¿no? Y me voy a centrar aquí, porque es verdad que en el bufete, ¿no? Que em, ofrecéis otra serie de servicios, pero la parte de indemnización es como el core, ¿no? Es la parte fuerte que... Pues sí, a mí la verdad lo que más me gusta a mí es, el derecho me gusta mucho. Me gusta mucho las reglas de la justicia, ver cómo se puede obtener pretensiones justas, cómo las personas pueden, digamos, satisfacer sus intereses, ¿no? Dentro de ese batiburrillo del derecho, a mí me encanta el derecho administrativo. Yo tengo una preferencia, me parece que es el derecho del poder, el derecho del control de la administración. Es algo apasionante, es algo muy interesante. Ahora bien, resulta que lo que más se me está presentando, lo que más me demanda la gente, es el tema de las indemnizaciones, eso es. Situaciones en las que personas no tienen algo o tienen un problema o tienen un daño, exactamente, y a partir de ahí pues buscan una indemnización, ven cómo se puede resarcir ese daño, cómo se puede reparar.
Vale, porque ¿cómo funcionaría, Pedro? ¿Cuál sería el procedimiento? Incluso no sé si lo quieres contar con alguna historia, ¿no? Algo que hayas vivido, o pues yo he tenido un accidente, o por desgracia un fallecimiento. Cuéntanos, ¿qué es cómo funciona? Pues para empezar, es algo parecido a lo que hacen los médicos, así que nadie quiere venir a un abogado. Es decir, cuando alguien está en situación de hablar conmigo, es una mala situación. ¿Cómo empieza? Pues empieza a partir de ahí. Tenemos este daño, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos reparar? Así que imaginemos en nuestra vida cotidiana cualquier daño que, pues bueno, desde yo sobre todo me estoy dedicando al daño corporal, a las negligencias médicas, a los accidentes, ya sean laborales o no. Siempre que alguna persona tenga algún, eso es, algún perjuicio, dicho en términos más jurídicos, a partir de ahí se empieza. Y luego, dependiendo del origen del daño, dependiendo también de si está asegurado o no, lo cual ya me encargo yo de determinar y investigar en muchos casos, porque las personas, la verdad, la mayoría de las veces no saben quién está detrás, ¿no? No tenemos esa información, ¿no? Estamos como perdidos, ¿no? Y además se juntan, no es como, por ejemplo, yo presto un servicio que es, digamos, marketing, y lo peor que puede pasar es que, digamos, una campaña no vaya bien, o no, o que la web dé un error. Sin embargo, en tu caso, hablamos de algo muy, muy delicado, ¿no? Es decir, que al final está el dolor, ¿no? De la persona que te necesita, y digamos que tu papel es como más protector, ¿no? Estás protegiendo sus derechos, estás apoyando y cuidando, ¿no? Totalmente. Es que además, bueno, que yo he estado en ambos lados del sistema. He estado desde el lado de la aseguradora, desde el lado de la persona que reclama. Em, Alguien o algunas personas podrán pensar que cuando se reclama una indemnización, cuando alguien reclama un daño, siempre está reclamando por encima de su sufrimiento, está pretendiendo obtener algo que no le correspondería de otra manera, pero la verdad es otra. La verdad es que todas las personas que tienen un daño y reclaman por él, lo cierto es que lo que no quieren, lo último que quieren es el dinero. Lo que quieren es que no haber tenido el daño, no haber padecido esa desgracia, no haber perdido a esa persona, no haber estado en aquel accidente. Así que resulta que vamos a por lo de menos, vamos a por el dinero, que es lo de menos, la verdad. Un tema delicado, ¿no? Sí, mm, pero la buena noticia es que eso es, nosotros no podemos recuperar ciertas cosas, pero sí que podemos, eso es, pues tramitar un procedimiento, seguir adelante, colaborar con profesionales, con médicos, con peritos y eh, participar en lo que es obtener justicia. Muy bien. Esto es, que es muy bonito, ¿no? Perdona que interrumpa este episodio. Seguramente el gestionar tus facturas o controlar tus gastos sea algo tedioso en tu día a día, o al final del mes, que sea cuando lo envíes. Para eso hemos creado Plan Factura, una herramienta en la nube que te va a permitir gestionar tus facturas, gastos y otras muchas más cosas, como las agendas, como los tickets, como generar oportunidades de negocio. Todas siempre relacionadas con el mundo del emprendimiento, para autónomos y para pymes que quieran ordenar su estructura y de manera automática tener un control eficiente de todos sus proyectos. Así que si te interesa, haz tu prueba gratuita en planfactura.com. Prometo no molestarte más en el episodio. Gracias. Bueno, Pedro, a ver, vamos a hablar, si te parece, de cómo... Pregúntame lo que quieras, Luis. Sí, Luis, estás en tu casa, ¿eh? Y la tuya, también es la tuya. Quiero, o sea, porque normalmente cuando ya estamos en fase, ¿no? Ya hemos sacado un producto mínimo viable, un negocio que estamos jugando, ya testeamos que puede funcionar, pero ahora viene el tema de las campañas, o del storytelling, ¿no? Que también se escucha mucho, y cada vez es algo que la gente o los emprendedores, o ya marca personal, ¿no? No necesariamente todas estas tips o ideas están siempre asociadas a un emprendedor, ¿no? Lógicamente, en el trabajo también nos tenemos que vender, ¿no? Me parece clave, ¿no? Pues, esto yo creo que también ligado a lo del el teletrabajo, no teletrabajo, yo muchas veces veo que la gente me cuenta, ¿no? Me dice: Vicente, es que si no voy a la oficina parece como que no existo, ¿no? Es decir, el trabajo sale, pero a nivel de marca personal, quizá el que está ahí, no lo sé, porque tú tienes la parte de teletrabajo, no teletrabajo.
Sí, y bueno, mismamente, bueno, a ver, hoy no, hoy por la mañana he trabajado en la oficina, ahora Ujú. por la tarde he venido aquí contigo. Pues vamos a ver, en cuanto a la difusión o al cómo nos damos a conocer, pues también a ver si así puedo responder un poco a tu pregunta. Pues mirándonos el ombligo es cómo buscamos nosotros servicios que necesitamos, cómo buscamos nosotros pues, a un profesional que necesitas que venga a casa para algún tema doméstico, o cómo buscas a un profesional de la salud. Pues yo creo que hay que seguir los mismos cauces. Yo quiero decir, pues, sin demérito de ningún medio, pues tengo que decir que yo no he buscado ningún profesional por la radio ni por la tele, Ya. la verdad. Así que, ¿cómo nos damos a conocer? Pues del mismo modo que yo busco a los que pretendo encontrar. Pues básicamente con la tecnología, redes sociales, comunicación. ¿Y cómo sería el embudo entre comillas, ¿no? Es decir, el embudo al final son esas fases que al final, desde que te contactan, no necesariamente tiene que ser un lead de una campaña de Meta. Te entra, pues una amiga conoce a alguien, o a tu mujer, o en la UIRBA, un papá del cole. Ese es nuestro networking, ¿no? Pero alguien dice, oye, pues mira, que me he enterado, ¿no? O que tú te ocupas o te encargas de este. Entonces, ¿cómo lo filtras? ¿Qué seguimientos le haces hasta cerrarlo, ¿no? Porque Vale. es algo que yo imagino que a todos nos preocupa, ¿no? O sobre todo cuando estamos arrancando, que no tenemos definida nuestra estrategia. Yo, por ejemplo, soy como he tenido siempre que bajar mi intensidad de pesado que soy, ¿no? Porque dices, o sea, no puede ser tan pesado porque si no voy a agobiar a esta persona, pero de manera sutil vas haciendo un recordatorio, ¿no? Oye, que estoy aquí, recuerda que para lo que necesites, ¿no? Sí, ¿Cómo lo haces tú? pues la pregunta es buena porque creo que además, precisamente en mi profesión, la profesión de abogado, pues tiene que haber, hay un equilibrio deontológico, es decir, entre lo que se hace y lo que se debe hacer. Así que mm, antes de ofrecer servicios, yo estoy en una perspectiva de que es mejor que me los pidan. Ajá. En ocasiones le puedes comentar o le puedes sugerir a alguien que, en mi opinión, estás en situación de obtener una indemnización, o le recomiendo a alguien, pues vete a ver a un abogado. Así que directamente no me ofrezco yo, venga, si quieres te lo puedo. Yo prefiero que sean las personas las que acudan a mí, ya sea pues por el boca a boca, que es algo que me está funcionando, o últimamente mucho más por pues bueno, los canales electrónicos, digamos, ¿no? Por la web, por, bueno, Qué otros, bueno. otros medios. Así que, entonces, en ese primer momento, no sé si estoy respondiendo bien a la pregunta, en ese primer momento, pues, alguien te comenta un asunto y se empieza a tratar, siempre desde la confidencialidad, siempre avanzando al contenido, porque desde que se plantea hasta que sabemos, o particularmente yo, hasta que sabemos de qué estamos hablando, pues pueden pasar muchas cosas. Así que se trata de eso. Vamos a ver qué es lo que tenemos encima de la mesa, a ver qué asunto tienes tú. Y pues necesito ver papeles, necesito ver WhatsApps, necesito ver muchas cosas hasta que llega un momento que digo, vale, Parece, ¿no? Que va adelante, que es viable. sí, debería reclamar, ya sea conmigo o con otro abogado, algo que siempre me encanta decir porque es verdad. Ya no, yo no le quiero vender a nadie ninguna moto. Si lo hacen conmigo, bien, y si no, pues ciertamente tienen a otros profesionales, ¿no? Carta blanca, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto, bueno, tú tienes un discurso que es maravilloso, que es verdad que está muy orientado a que, oye, si no me equivoco, tú me corriges, pero vosotros lo que hacéis es solo cobráis a éxito, ¿no? Es correcto. Es una manera que la gente está muy acostumbrada a A trabajar, trabajar, y, ¿no? y es lo que funciona. Y en esto que nos dedicamos, particularmente en las indemnizaciones, en los daños, es algo que es coherente porque es el principal objetivo de las personas. En otros asuntos, las personas o las personas que entran en el círculo del procedimiento judicial, los justiciables, en otros ámbitos, a lo mejor no pretenden una indemnización. A lo mejor lo que pretenden es obtener un derecho, que le reconozcan cierto título, o que quieren que se investigue alguna infracción, algún delito cometido por otra persona. Entonces ahí, como el objetivo
ya no es una indemnización, como el objetivo ya no es obtener una cantidad de dinero, ahí se puede trabajar de otra manera porque ahí el objetivo ya no sería ir al resultado, el objetivo ya es otro y entonces ese sí que se podría, es más fácil cobrarlo desde el principio, ¿no? Pero a mí pues me parece muy bien trabajar al resultado, la verdad, porque confío en mi trabajo. Qué guay, A qué mí guay. nos está funcionando. Sí, yo creo que además al no tener que, justo en ese daño que la persona, ¿no? En el momento que se encuentra tan delicada, igual encima meterte con gastos de salga o no salga, pero sí que eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Porque normalmente, y ahora ya sabes que con esto de la inmediatez, ¿no? De que todo lo queremos ya, incluidos los negocios, ¿no? Porque cuando alguien emprende, quiere esa celeridad, ¿no? Que todo sea rápido, que empieces. Y resulta que esto no es así. Un claro ejemplo es lo que tú cuentas, ¿no? Que tú vas a éxito y el proceso, imagino que puede durar entre 7 meses y un año y medio. Pues Sí. no, O mucho más. o mucho más. Entonces, me gusta, me parece y- clave que cuentes todo esto porque para que la gente asiente un poco los criterios de largoplacista, de buscar un proyecto que a la larga, porque claro, llevas varios que puedes ir toqueteando y digamos que va a haber un momento que vas a tener esa recompensa, pero que no es inmediato, no está la inmediatez, ¿no? Sí, totalmente. Yo, pues cuando estudiaba la carrera, después cuando estudiaba las oposiciones, me parecía imposible emprender, me parecía que no era viable comenzar, ¿no? Luego, lo que he aprendido son los ciclos del derecho, los ciclos de cada jurisdicción, cómo funciona cada rama, los tiempos que se manejan. A partir de ahí, pues, o sea, después de hacer un análisis crítico de la realidad y de lo que puedo yo aportar, lo asumí. Así que pasé de decir es imposible a decir, bueno, lo puedo asumir, puedo estar trabajando ciertos años hasta obtener un resultado para una persona concreta. ¿A mí me viene bien? Sí. ¿Y a ellos les va a venir muy bien? Ciertamente. Qué guay. Así que Es eso un es. buen modelo, ¿no? Hay que ver, entiendo que cualquier emprendedor tiene que determinar qué ciclos puede manejar y si está dispuesto a manejarlos. Y si se juntan esas dos cuestiones, Claro, eso también me lleva, pues lógicamente, a que tú no has dicho dejo mi trabajo actual, sino que de manera paralela hay una parte que va generando, ¿no? Construyendo algo y que mola, ¿no? Que no es blanco-negro, ¿no? No es lo hago, no lo hago. Yo recuerdo que cuando emprendí, pues algo parecido. Fui primero testeando, ¿no? Mi capacidad de ventas, ¿no? Oye, si estoy solo en la calle y tengo que vender, pues, ¿de qué manera lo hago, no? Algo que nos preocupa a todos es, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo es una cosa como digna de dedicarle todo el tiempo y analizar en qué invertimos, porque yo, esto de los ladrones del tiempo siempre me ha gustado tenerlos ahí, ¿no? O esta actividad no me está generando la atracción, el poder del no, el ser asertivos, ¿no? Y poder decir, yo todo no lo puedo aceptar. Además, yo soy propenso o he sido propenso soy muy facilón y cuando alguien me dice, Vicente, tengo esta idea que mola, cuéntamela. sí. Pero ya, ya no es la idea, es la ejecución, el tiempo que conlleva, ¿no? Porque al final todo apunta a un mismo punto, que es el foco, ¿no? ¿Cuánto de foco? Porque yo recuerdo, y también como anécdota, a veces lo he contado, cuando arranqué mi proyecto, que hace ya como 15 años que lo arranqué, Carota Digital, pues, pues le dedicaba todas las horas del mundo, ¿no? Era soltero, luego conocía a mi mujer. Y recuerdo que cuando nació mi hija, mi primera hija, mi foco, pues lógicamente no tenía que estar repartido, ¿no? Pero venía por delante una gestión del tiempo muy distinta, ¿no? Y recuerdo que cuando yo, pues a las 4:30 tenía que parar para ir a la guardia, al cole, y descubrí algo, descubrí que, no sé si es que anteriormente estaba perdiendo mucho el tiempo, pero es verdad, no es que perdiera el tiempo, sino que no estaba concentrado 100% en eso. Con lo que trato de decir es que puedo ser
en 5 o 6 horas casi lo efectivo que podía ser en 8 o en 10. Entonces yo digo, no puede ser, he estado perdiendo mucho el tiempo. Entonces, ¿cómo te organizas? Porque tienes 2 niñas maravillosas, una mujer encantadora, eh, haces deporte, viajas, llevas casos súper chulos, estás en juzgado, estás en tu... O sea, cuéntame, ¿cómo es tu día? ¿Cómo haces para... La pregunta sería, ¿cómo haces para focalizarte, tío? Para decir no a esas cosas que te van a robar. Pues no lo sé y sí lo sé. ¿Vale? No lo sé porque cada día es un poco a aventura, pero sí sé que es cierto que tenemos que mirarnos el ombligo, tenemos que ser críticos, tenemos que ver en qué perdemos el tiempo. Y algo que me enseñó a mí, pues, un preparador de oposiciones hace tiempo, un fantástico profesional, me enseñó que el tiempo que se dedica a la organización no es tiempo perdido, ¿no? Qué bueno. El tiempo que empleamos diseñando la manera de trabajar, previendo cómo vamos a gastar el tiempo que tenemos, eso es una inversión. Y es verdad. Así que, ¿cómo hago en el día a día? Pues puedo decir que sí, que me pasa algo parecido a ti. Yo creo que con los años, con esta edad tan joven que tenemos, lo que hemos visto es que podemos hacer más tareas y ser más eficientes en ellas, dedicarles menos tiempo y sacarlas adelante, ¿no? Así que, sumada a ese aumento de eficiencia con la organización y además teniendo en cuenta mucho el cambio de prioridades, la inversión del tiempo de ocio al tiempo de trabajo, pues ya está. Así que eh, está muy bien, desde mi punto de vista, organizarse y hacer todos los días un poco. Eso puede hacer Ya. muchísimo, muchísimo trabajo. Y luego, pues bueno, obviamente, pues colaborar con buenos socios, tener buenas personas a tu lado, eso es fundamental, ¿no? Y yo, pues creo que he tenido suerte para las dos cosas, ¿no? Para Qué guay. organizarme con mi familia y también para Qué, colaborar qué guay. para colaborar con grandes profesionales. Sí, 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 qué bueno. Hombre, imagino que hablas también de no ser hombre orquesta, ¿no? De querer llevarlo todo. O sea, tienes que delegar y tienes que contar con gente, ¿no? En tu equipo que te libere de aquello que no es imprescindible que tú lleves a cabo. Sí, efectivamente, eso es. Yo, pues bueno, ahora en el despacho, ¿no? En Abogados Verdeja, pues efectivamente, colaborar es imprescindible. Ya sea pues con otros colegas de profesión que me puedan hacer de tándem en algún procedimiento, o ya sea con otras profesiones, insisto, pues bueno, peritos técnicos, con médicos, con procuradores, y es fundamental. Así que el hombre orquesta, pues es algo que a mí me gustaría mucho poder hacer, pero no. El otro día oía, pues eso, que el multitask, ¿no? Es como algo que, que muchas veces se ha dicho, jope, que crack, ¿no? Pero yo lo vi viendo con el tiempo que eso no lleva a ningún lado. O sea, y tú estarás de acuerdo, lógicamente, ¿no? Lo que estás diciendo. Al final, hacer foco sobre una única cosa es lo que te lleva ¿no? A hacerlo bien, en tiempo, en forma, Yo creo que en el caso de las personas normales, que es el mío, yo creo que sí, es centrarse, tener una idea, un proyecto y trabajarlo. Eso es lo que da resultados, la verdad. El multitasking, pues yo de verdad, bueno, me considero una persona ilusa, yo tengo ilusiones, así que yo confío en las personas que que dicen, a mí me sale bien el multitasking, me alegro por ellos, pero no es mi caso y lo tengo claro, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Pedro, una pregunta de esas de guays, ¿no? O sea, ¿qué es para ti el éxito? Wow. ¿Es muy profunda o...? Eso es lo que es el éxito. No hablo solo lógicamente, del laboral. O sea, al final, ¿no? El éxito laboral es una parte, el éxito familiar, de Pues, amistades, de vida saludable, ¿no? Al final, pues tengo claro que el éxito es un camino. No sé si se parece a la felicidad, no sé si es equivalente o no sé si éxito es sinónimo a felicidad. Parece que éxito tiene
este componente industrial o este componente económico, bueno, lo que sí que puedo decir es que sobre todo es un camino y siempre hay insatisfacción, ¿no? Y cuando vemos a los grandes, los grandes cocineros y cocineras, cuando vemos a las personas que se dedican al fútbol y demás, cuando vemos las grandes figuras del deporte y de otros y de las artes, lo que ves es que están insatisfechos, están buscando y buscando, así que es un camino. Esas personas que tienen éxito siguen un camino y, bueno, yo estoy muy lejos de ese camino, pero mi idea es esa. Mi idea es eh, eso, es trabajar y seguir una línea, ¿no? Al final el objetivo se va moviendo, vamos dando una vuelta al mundo y cuando lleguemos a ese punto seguimos caminando porque es redondo, ¿no? Qué guay, qué guay. Igualmente, yo te conozco, conozco tu familia, conozco tu entorno y creo que el éxito lo tienes por tu forma de ser, por tu día a día, ¿no? Pero bueno, luego con un cafecito te digo lo maravilloso que eres. Eh, ¿Qué le podrías decir a un emprendedor? O sea, porque como digo, ¿no? A veces el tema emprendedor y muchas veces lo escucho, ¿no? Cuando la gente está como cansada en el trabajo, pues sigue a X personas, ¿no? En Instagram o en YouTube y andan con el run run de que el emprendimiento. Y es verdad que yo no voy a ser el que diga que no, ¿no? Una vez, hace ya, pues no sé, como muchísimos años, no voy a decir los años porque si no la gente calcula pero en aquel entonces eran las Google, y de hecho creo que lo sigue haciendo de manera presencial en las universidades. Hacía como unos talleres muy chulos, duraban 3 4 días. Yo te hablo de que hace muchos años, ¿no? Y recuerdo algo que me impactó muchísimo. Uno de los ponentes nos dijo, apagar las luces, no sé qué, ponernos de pie. Pues, y como que todos nos volvimos locos, ¿no? Era como, fue un momento incómodo, ¿no? Y el tío cuando enciende la luz nos dice, esto es emprender. Y yo digo, wow. O sea, me refiero, emprender en el sentido de que a mí me pasa y a mí me ha pasado que los problemas, ¿cómo decirte? A ver, que tú eres el que al final necesita resolver los problemas. Tú estás en una empresa y tienes un supervisor o tú eres responsable, ¿no? Pero digamos que el ir tú solo por tu cuenta, hay un montón de problemas que se te ponen en el día a día. No voy a dar una imagen negativa porque yo volvería a nacer 20 veces y sería emprendedor las 20 veces, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. Y si tuviera mucha pasta, pues sería pintor o tocaré la guitarra por ahí con uno de nuestros amigos, ¿no? Con Sí. Juanda, que te mandamos un saludo. Y yo creo que, ¿qué le dirías tú a un emprendedor? Eh, Vale, pues yo le diría lo primero que yo soy una persona muy aburrida, lo que significa es que tengo pocas virtudes mágicas. Las virtudes que uno tiene que buscar me parece que tienen que ser prácticas y entonces al emprendedor le diría, pues eso es, mira lo que tienes, mírate el ombligo, a ver qué puedes ofrecer. ¿Tienes dudas? Inténtalo. Haz una prueba. ¿Eh? Comienza un experimento, si puede ser con gaseosa, ¿eh? Y, y entonces hay que empezar a hacerlo para... así que es algo muy simple. Antes de recorrer una larga distancia, hay que empezar con una distancia pequeña y sucesivamente. Así que hay que dar un paso y después hay que dar otro paso y ser crítico con el objetivo que pretendías y con el objetivo que has alcanzado. Y a partir de ahí, seguir tomando decisiones y, y sobre todo eso es valorar lo que tienes, lo que puedes ofrecer el y problema, ¿no? Que resuelves, ¿no? Que decías antes, sí, ¿no? ¿Qué problema resuelves al final? efectivamente, porque si el emprendedor pretende hacer algo que le gusta, está muy bien. Ahora, si pretende hacer algo que le reporte un cierto objeto, entonces tiene que determinar si lo ha obtenido, con independencia de que le guste, ¿no? Así que es algo, como decía al principio, es algo muy aburrido. Mi respuesta es cuadriculada, pero es que yo no conozco otra manera de hacer las cosas. Tengo dos preguntas. Dispara. ¿Eh? Y así
pues si quieres no lo alargamos mucho más, pero porque sé que tienes cosas, ¿no? Pero sí que ahora nosotros nos encontramos en un programa con Telefónica, con Guaira, que es la incubadora, aceleradora para el Sí. proyecto de Cloud. Enhorabuena, por cierto. Bueno, gracias. Muchas gracias. La verdad es que es una maravilla. Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Hemos sido de las pocas empresas que han entrado y estamos muy ilusionados porque ya el producto Plan Factura, que por cierto es el patrocinador, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Es el patrocinador de este huequito o de esa parte de negocio y digamos que nos hacen una pregunta muy, muy chula que hay dos reflexiones muy interesantes que me gustaría compartir contigo, a ver qué te parecen, ¿no? Una de ellas es que uno de los mentores nos pregunta algo muy sencillo. Vicente, ¿qué quieres ser? ¿Camello o un unicornio? Es decir, el camello es una pyme que trabaja duro, mantiene, ¿vale? Y quizá el unicornio es pues esa imagen que, ¿no? Dentro del mundo de las startups, el unicornio es como, wow, es unicornio, ¿no? Ha levantado no sé cuántas rondas de inversión. Bueno, en fin, es como que está en otra. Pero yo toda la vida he sido un camello. O sea, yo he sido una pyme, un autónomo, y gracias a Dios nos ha ido bien y tengo la suerte de tener tiempo para mí, hacer deporte, familia, pero es verdad que siempre te deja ahí, ¿no? Entonces, la pregunta, no te voy a preguntar si eres unicornio, ¿vale? Eso, que el oyente o el que nos ve, que se haga esa pregunta. Es interesante y saber, nos dicen, ¿no? Que es interesante saber qué eres porque el unicornio, digamos, está dispuesto a sacrificar todo en el sentido de que, ¿no? Sabes que cuando haces una ronda de inversión y alguien te dice, oye, te pongo 100.000, 2 millones de euros para que tu startup o tu negocio crezca, em, realmente esa persona va diluyendo su participación. Entonces, el otro día, sin ir más lejos, escuché un podcast que un chico había levantado no sé cuánto, un crack, o sea, todo era maravilloso, pero al final del podcast dijo que tenía un 8% de la empresa. Y yo digo, joder, no me cuadra, porque cuando tú arrancas tienes un 100. O sea, has ido levantando rondas para que sobreviva y al final, o sea, igualmente no me quiero meter ahí porque no soy experto en el mundo startup, pero bueno, la reflexión o la idea sería, o la pregunta que yo te hago a ti, sería, ¿qué harías si alguien te dice, oye, Pedro, que para el buffet le vamos a meter 200.000 euros? ¿Qué harías con 200.000 euros para la empresa? Pues claro, entonces tendría que pensar qué objetivo tengo, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Em, bueno, tengo que aclarar para que por ahora no se nos ha dado esa circunstancia, ¿no? Eh, y lo que haríamos sería algo que he comentado al principio de esta entrevista, pues centrarnos más en todo lo que queremos, porque entiendo que esos unicornios, entiendo que con esas aportaciones, dentro de esas posibilidades, se abren más abanicos de actuación. Entonces, eso nos permite colaborar con más personas, nos permite ofrecer otras de servicios. Lo que haría sería pues organizarse y seguir caminando. Y seguir, ¿no? Sí, sí, así que En la misma línea, ¿no? sí, a riesgo de quedarme con un 8%, tendría que hacer el examen crítico de decir, bueno, ¿estoy donde quiero estar? Claro. Veremos. Claro. Hay que verlo. Así que a priori no es una idea que denostaría, pero es una cuestión con la que me gustaría ver a muchos emprendedores en esa tesitura. Sí, ¿verdad? Sí. No sé si quieres que comentemos algo más o más o menos lo dejamos aquí. Pues bueno, a mí me gustaría eso, volver a darte las gracias, Vicente, por la oportunidad, Pues nada, ¿no? Y bueno, yo si algo más te puedo colaborar o podemos ver en alguna otra ocasión, pues ya sabes. yo creo que ahora vendría cuando ofreces tus servicios. Bueno, a ver, tampoco hay que ofrecer los servicios, pero bueno, que te pueden encontrar, eso sí, te pueden encontrar en abogadosverdeja.com, igualmente en el link de la descripción lo vais a Sí. encontrar.
Eso es. Y pues, poco más, que yo qué sé. Y poco más. Un lujazo, Pedro. Además es que abrimos este uno, ¿no? El número uno, el podcast número uno. Quería decir que guay, que ha sido un placer. Gracias. Que nada, muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. Hasta luego, amigo. Adiós.